hermanos, ahora vamos a estudiar la palabra del Señor. Tenemos ese tiempo de alabanza al Señor, pero ahora vamos a estudiar su palabra. Y los días martes estamos estudiando un poco acerca de la carta a los Efesios. El día martes pasado vimos que el poder de Dios resucitó de los muertos a Cristo Jesús. El poder de Dios, sí, con mucho eco, el poder de Dios sentó a Jesús a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y no solamente sentó a Jesús a la diestra de Dios, sino que puso a Jesús sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y no solo ahora, sino también en el futuro. El poder de Dios puso todas las cosas bajo los pies de Cristo. El poder de Dios puso a Jesús como cabeza de la iglesia. Todo esto lo encontramos al final del capítulo 1 de la carta a los Efesios, y el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Así que tome su Biblia y ábrala en Efesios capítulo 2, ponga un separador ahí para que podamos seguir la lectura todos e ir estudiando versículo por versículo. Y vamos a leer el versículo 1, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y así comenzamos nuestro estudio el día de hoy. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo leemos otra vez. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Padre bendito, Señor, ahora te pedimos que nos hables con tu palabra, Señor. Es hermoso cantar alabanzas a tu santo nombre, pero ahora, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra. Queremos que tu palabra, tal como está, Señor, toque nuestros corazones, hable a nuestras vidas, Señor, Padre, en los versículos que vamos a estudiar esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Número 1, tenemos la vida sin Cristo. La vida sin Cristo. Dice el pasaje: y Él os dio vida a vosotros. Desde que comienza aquí ya ahora el capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el que nos dio vida? Pues Cristo, porque los versículos anteriores nos hablan de Cristo, todo lo que hizo el poder de Dios en Él, y lo que mencionamos al principio de este mensaje está hablando de Cristo. Por lo tanto, cuando dice y Él os dio vida, está hablando de Cristo que nos dio vida. Ahora, ¿cuándo nos dio vida? ¿En qué momento Cristo nos ha dado vida? Dice el pasaje ahí: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y es que andar en pecado es andar en muerte. Lo dice en Romanos 6:23. El principio dice: porque la paga del pecado es muerte. Andar en pecado es andar en muerte. Todo el que anda en delitos y pecados está muerto espiritualmente. Lo podemos ver que camina, que habla, que anda aquí con su familia, con otras personas, convive. No, está vivo, se mueve, pero espiritualmente por dentro está muerto. Solo Jesucristo puede darnos vida espiritual y vida eterna. He ahí por qué la gente, por más que se esfuerza por hacer muchas cosas, al final del día dice: siento un vacío, siento que me falta algo. Está muerto espiritualmente. Ahora somos hijos de Dios. Ahora que conocemos a Dios, somos sus hijos.
Pero, ¿cómo era nuestra vida sin Cristo? ¿Cómo era nuestra vida antes de conocer a Cristo? El versículo 2 dice ahí: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? Dice ahí: andábamos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en delitos y pecados. También seguíamos la corriente de este mundo, dice el texto, siguiendo la corriente de este mundo. Además, hacíamos como Satanás quería, vivíamos como Satanás quería, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice. Así viven todos los que no han recibido a Cristo en su corazón. Todo aquel que no se ha querido acercar a Dios, que no se ha querido reconciliar con Dios, vive desobedeciendo a Dios. Y dice el pasaje: el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Una vida sin Cristo es una vida desobediente a Dios. Este mismo versículo 2, en la versión traducción en lenguaje actual, dice así: seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Y hasta ahí está poniendo una pauta, un punto importante. Una vida sin Cristo es una vida desobedeciente a Dios. Hijos de desobediencia, los que desobedecen a Dios. Pero aún hay más, dice el versículo 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y dice aquí, bueno, es que hay dos tipos de personas: los que están con Cristo y los que están sin Cristo. Y todos nosotros, los que estamos con Cristo, un tiempo vivimos sin Cristo. Ahora estamos con Cristo, pero antes vivíamos sin Cristo. Y dice el pasaje, dice que todos nosotros vivimos en otro tiempo cuando andábamos sin Cristo. ¿Cómo era nuestra vida? Dice el pasaje: en los deseos de nuestra carne. Esa es una vida sin Cristo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Qué terrible, hermanos, es la vida sin Cristo. La vida sin Cristo es muerte espiritual. Vamos a recapitular ahora todas las características que hemos visto hasta ahorita de una vida sin Cristo. Y yo quiero que ahora usted como que se haga un autoexamen y vamos a evaluarnos si andamos con Cristo o no. Y vamos a tomar todas estas características de las vidas sin Cristo y vamos a tomarlos para ver si son nuestras características, porque estas características que voy a mencionar ahora son todas las que hemos visto, son las de una persona que está muerta espiritualmente, una persona que no tiene a Dios. Entonces vamos a ver, dice, la vida sin Cristo es una vida con delitos y pecados. Hasta el versículo que vamos leyendo ahorita, usted en su Biblia puede recapitular. La vida sin Cristo es una vida con delitos y pecados. Delitos que hace cosas malas, pecados que ofenden a Dios. La vida sin Cristo es una vida
que sigue la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Como vive el mundo, así vivo yo. Como hace el mundo, así le hago yo. Como habla el mundo, lo hago yo. Como viste el mundo, así también lo hago yo. Es una vida que no pregunta qué es lo que Dios quiere, sino que sigue la corriente de este mundo. Así son todos, así vivimos. Una vida sin Cristo sigue la corriente de este mundo. Una vida sin Cristo también anda en los deseos de su carne, sigue sus malos deseos que su cuerpo le pide. Su cuerpo le pide, haz esto otro, y sigue esos malos deseos, anda en los deseos de su carne. Una vida sin Cristo también hace la voluntad de la carne y de sus pensamientos. O sea que satisface los deseos de su cuerpo y de su mente. No solamente sigue los deseos, se me antoja esto y quiero hacer esto, mi cuerpo me lo pide, mi deseo me lo pide así, sino que también satisface sus deseos, hace la voluntad de su carne y de sus pensamientos. Lo que yo quiero, lo que yo siento, como yo quiero vivir, no como Dios dice. Por eso muchos matrimonios se disuelven, porque dice, pues es que yo aquí ya no siento nada, sigo la voluntad de mi carne, por acá me atrae pero por acá no, lo de mis pensamientos, satisfago los deseos de mi cuerpo y de mi mente, pero ya no es lo que Dios dice, sino lo que ellos hacen, lo que ellos quieren. Y también una vida sin Cristo se enoja fácilmente. Todo lo hace pleito. Dice el pasaje, hijos de ira. Me dices, te contesto, claro que tengo que contestarte. Me haces, te la devuelvo el doble, porque pues tampoco me voy a quedar así. Éramos por naturaleza hijos de ira, dice. Lo mismo que los demás. Así es una vida sin Cristo. ¿Y por qué tiene todas estas características? Porque está muerta espiritualmente, no siente nada por Dios. Por eso vamos ahora al punto número 2, lo que Dios hizo en nosotros. Una vida sin Cristo, pero ahora, ¿qué es lo que Dios hizo en nosotros? Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y antes de ver lo que Cristo hace cuando viene a nuestras vidas, nos topamos de frente con este versículo. Antes que veamos, bueno, ¿y qué es lo que hace Dios en nuestro corazón cuando viene, cuando recibo a Cristo? Viene de frente este versículo. Pero Dios, que es rico en misericordia. El Salmo 103:8 dice, Salmos 103:8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es sentir compasión por los que sufren y ofrecer ayuda. Ay, fulano está sufriendo, mira, esta persona está sufriendo, me duele a mí también. No somos ni parientes ni nada, pero ¿cómo se va a quedar en la calle? Yo le voy a llevar algo, aunque sea una sábana para que se tape. Misericordia, sientes compasión por los que sufren y ofreces ayuda. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios nos vio mal, muertos espiritualmente, y aquí también sintió algo. No teníamos nada bueno que ofrecerle a Dios. Sin embargo,
cuando vio nuestra condición tan terrible, mira, en sus pensamientos, en los deseos de su carne, hijos de ira, haciendo maldad, haciendo pecados, cuando vio nuestra condición terrible, nos amó, dice, por su gran amor con que nos amó. No tenía por qué hacerlo, nadie lo obligó. No tenía compromiso alguno, al contrario, él al ver nuestra condición tan terrible y muerto espiritualmente, era para que dijera, les mando un rayo y los mato instantáneamente, son tan pecadores. Sin embargo, al vernos, nos amó, dice la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El instrumento que Dios usó para darnos vida en esa vida muerta que teníamos, el instrumento que Dios usó para levantarnos, fue Jesucristo, hermanos. Dice el texto, por gracia sois salvos. Y gracia es cuando Dios nos da algo que no merecemos. No merecemos su bendición. No merecemos que nos haya amado. Le insultábamos, vivíamos mal. No merecemos que aún haya sacrificado a su propio Hijo por nuestro perdón de pecados. Pero dice, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No merecíamos tanto amor, no merecíamos su perdón, pero Él de su voluntad, con su grande amor con que nos amó, decidió darnos vida juntamente con Cristo. Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una vida sin Cristo está muerta espiritualmente. Una vida con Cristo tiene vida nueva. La gente piensa que la religión cambia las cosas, cambia las personas y dice, no, pues mira, ya tu vida es un desastre, métete ahí con los de la religión. Pero no es la religión, es Cristo el que trae vida a la persona que está muerta en sus pecados. Es Cristo el que levanta a esa persona que vive muerta en sus delitos y pecados. Solo Jesucristo puede cambiar un esposo golpeador en un padre ejemplar. ¿Cómo es posible eso? ¿Cuántas terapias llevó? No se necesita ni una terapia, solo Cristo puede hacerlo. Solo Cristo puede cambiar un borracho en un hombre responsable, en un hombre de bien. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Solo Cristo puede cambiar una prostituta en una madre amorosa que cuida su hogar, que cuida a sus hijos. Solo a través de Jesucristo, estando muertos, podemos tener vida, hermanos. Número 3. El pasaje ahora nos habla de nuestra unión con Cristo. Si vivíamos muertos y Dios nos amó y decidió darnos vida juntamente con Cristo, entonces quiere decir que Cristo y nosotros debemos de estar unidos. Dios nos dio vida juntamente con Cristo y dice ahora el pasaje, y juntamente con Él nos resucitó. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Vemos que también dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, Dios nos amó y decidió darnos todas las cosas con Cristo. Recuerde bien esto, vivíamos muertos y nos dio vida con Cristo. Tú no puedes tener vida espiritual sin Cristo. No es que por medio de Buda, por medio de los mantras, no es vida eso. Dios decidió darnos vida únicamente con Cristo. De manera que Dios nos amó, decidió darnos no solamente vida, sino todas las cosas con Cristo. Y es nuestra unión con Cristo la que trae todas las bendiciones de Dios a nosotros. Así como decidió darnos vida juntamente con Cristo, si tú te separas de Cristo, te vienes para abajo. Te vienes para abajo. Darnos vida juntamente con Cristo cuando andábamos muertos fue lo que Dios decidió, hermanos, por amor. Vivíamos muertos en delitos y pecados y nos dio vida. En pocas palabras, en Cristo Dios perdonó todos nuestros pecados. Como el pecado trae muerte espiritual, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, derramando su sangre, en ese momento nuestros pecados fueron perdonados y trajo perdón para nosotros, vida nueva, vida espiritual, hermanos. Dios decidió darnos vida juntamente con Cristo cuando estábamos muertos, pero no solo nos quedamos aquí, dice el siguiente versículo, resucitarnos, el versículo 6, resucitarnos juntamente con Él. Ahora Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El versículo 5 que tenemos está hablando de que y juntamente con Él nos resucitó. ¿Qué significa esto? Que cuando Cristo muere en la cruz, es como si nosotros hubiésemos muerto allí. Él murió en nuestro lugar, ocupó nuestro lugar. Entonces, es como que si tú hubieses estado ahí en la cruz recibiendo todo el castigo. Y cuando Jesús resucitó de los muertos, igual manera, es como si tú hubieses resucitado, porque dice, juntamente con Él nos resucitó. ¿Y cuándo sucede eso? Los creyentes somos sepultados con Cristo, hermanos, en el bautismo. Y aquí está la importancia de bautizarse. No es nada más, ya creí, le entregué mi vida, ¿por qué me tengo que bautizar? Todavía no lo siento, hasta cuando yo lo sienta, entonces no eres salvo. Porque si juntamente con Cristo moriste en la cruz, se pagaron tus pecados, dice el pasaje, juntamente con Él nos resucitó. Tenemos que bautizarnos porque es la muerte cuando entramos al agua y cuando salimos a la resurrección, a una vida nueva. Dice Romanos 6, 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Así como Jesús resucitó para vivir una vida nueva, no una vida material, sino un cuerpo glorificado, una vida espiritual. Cuando Jesús resucitó de los muertos,
ya no era el mismo cuerpo, ya no era la misma persona. Es Jesucristo, pero ya no lo podía decir, bueno, tienes que caminar todo este tramo, dice la palabra, desaparecía, aparecía y comía, era más espiritual. Y de igual manera, cuando nosotros hemos sido bautizados, resucitamos, somos levantados para vivir ahora una vida espiritual. Cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ya no vivimos como vivíamos antes. Ahora vivimos para Dios. Dice Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El versículo 8 dice también, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y el versículo 10 y 11 de Romanos dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. El 11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera que estábamos muertos en los delitos y pecados. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, en esta nueva vida que te he dado, dice, considérate ahora muerto al pecado. Esa vida de antes, en los deseos de la carne, hijos de ira y todo eso, eso era antes. Desecha todo eso. Considera muerta esa persona y ahora vive para Dios. Vive para Cristo Jesús. El pasaje de Efesios 2:6 dice también ahí que estamos, dice, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo termina diciendo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sentarnos en los lugares celestiales con Cristo. Quiere decir que ahora estamos unidos a Cristo aún en el cielo. Él está ahorita a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y donde está Jesús, ahí está el creyente también, gozando de victorias, gozando de beneficios logrados por Jesucristo. Tú doblas tus rodillas y platicas con Dios y te desahogas con Él. Señor, estoy pasando esto, ayúdame, o tengo esta petición. Y en Cristo es como si estuvieras cerquita del Padre, ahí al lado, sentados en los lugares celestiales. Sugiere también que espiritualmente ya disfrutamos del cielo espiritualmente, hermanos. A pesar de que ahorita tenemos limitaciones temporales, limitaciones terrenales, a pesar de que aún tenemos este cuerpo, el cielo vino a nosotros en Cristo. Y podemos ver cómo Dios obra, y podemos confiar en Dios, y podemos ver milagros, y podemos ver cómo Dios nos guía cada día. Es un cielo con Dios. No hay como nuestro Dios, que nos sostiene, que nos ayuda. Ya estamos disfrutando parte del cielo, sentado en los lugares celestiales con Cristo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahora tenemos vida espiritual. Ahora pertenecemos al mundo celestial. Ahora entendemos la palabra de Dios cuando la leemos. Ahora en Cristo tenemos acceso directo al Padre. Número 4. ¿Y por qué Dios nos ha dado todas las cosas en Cristo? ¿Por qué Dios nos ha dado todas las cosas en Cristo? Dice el versículo 7, Efesios 2:7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Y se lo voy a leer este versículo ahora en la traducción en lenguaje actual para que lo entendamos mejor. Dice: hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. En el futuro, cuando estemos en el cielo, cuando digamos: santo, 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 digno es el Cordero, cuando estemos allá de toda tribu, de toda lengua y nación, Dios podrá decir: ellos no eran nada, ellos estaban muertos en sus pecados, no merecían nada, pero yo los amé y les he dado la vida de mi Hijo, y por Él ahora ellos están limpios, ahora ellos brillan, ahora son mis hijos, los he adoptado como hijos. Por medio de mi Hijo les he dado todo. Dice: hizo esto para mostrar en el futuro la bondad y el gran amor con que nos amó por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Puedes comprender, mi hermano, el gran amor de Dios para contigo? Podemos entender todo lo que Él ha dado por amarnos, por perdonarnos, por levantarnos. Dice el versículo 8, Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos. No lo merecías, pero Él te lo dio. No merecíamos la salvación, no merecíamos el perdón, y Él nos lo dio. Por medio de la fe, aunque Cristo murió por todos los pecadores, déjame decirte que no todos van a ir al cielo. Solamente los que han puesto su fe en Jesús, los que se han arrepentido de sus pecados, los que han recibido el perdón que Cristo ofrece. Por medio de la fe nos rendimos a Cristo, haciéndole nuestro Señor y Salvador. Y dice el versículo: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No hicimos nada para obtener la salvación, fue un regalo de Dios. El versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Y este regalo de Dios viene sin que hagamos nada, no por penitencias, no por ofrendas, no por sacrificios. La salvación es un regalo de Dios. En conclusión, hermanos, terminamos con el versículo 10. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la traducción en lenguaje actual nos lo dice más claramente: nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Cristo, con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Nuestra unión con Cristo, hermanos, nos ha dado vida nueva, nos ha dado vida eterna. Fue Dios quien lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué nos amó tanto? ¿Por qué nos ha transformado, limpiando nuestros pecados y santificándonos? Dice el texto: para que vivamos haciendo el bien.
para buenas obras. Y es que desde antes que Dios te perdonara, Dios ya había planeado que al perdonar tus pecados, Él quería que le sirvieras haciendo el bien, haciendo buenas obras. Él perdonaría nuestros pecados para darnos una nueva vida sirviéndole a Él. Amigo que nos escuchas, déjame preguntarte, ¿estás seguro de tu salvación? El amor de Dios es tan grande que puede perdonar el pecado más sucio, lo más horrible que hayas hecho. Dios puede transformar una vida malvada como hemos visto hoy. Ven a Jesucristo por fe y tendrás vida nueva, vida eterna. Y mi hermano en Cristo, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios ve en ti como fruto de una vida nueva en Cristo? Dios pagó un alto precio por tu salvación. Ya es tiempo que reciba frutos de ti. Y es tiempo de que vivamos como hijos de Dios, haciendo buenas obras, viviendo para buenas obras. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. Y mientras se acerca al altar, para que presentemos también las peticiones, para que le dé gracias a Dios por la salvación, o para que hoy se reconcilie con Dios y le diga: Señor, yo recibo ese perdón de pecados que tú ofreces. Vamos a darle gracias por ese alto precio que pagó por nosotros, solo por su amor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Dígale: gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está, coronado en majestad, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor. Sí, Padre bendito, digno eres tú, Señor, de toda la gloria, digno de toda nuestra alabanza, digno de darte toda nuestra vida. Todo nuestro ser te pertenece. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Digno es el Cordero que ha muerto por nuestros pecados y que nos redimió y que nos ha dado vida cuando éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias por esa sangre derramada. Gracias por esas manos que fueron traspasadas por los clavos, Señor. Ahora podemos recibir tu abrazo, tu perdón, Señor. Hoy, Padre, te pedimos, límpianos de toda maldad, de todo pecado, Señor. Quita de nosotros todo lo que no te agrada.
dejamos esa vida pasada para vivir ahora una vida espiritual, una vida obediente a ti, Señor, ya no más desobedientes. Una vida, Señor bendito, para darte toda la gloria y la honra, Señor bendito. Aquel día, Señor, cuando estemos en tu presencia, Señor, Padre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es mi Señor, sí, Padre bendito. Y hoy también tú oyes la petición que cada uno de nosotros traemos delante de ti, Señor.